Amados hermanos, una de las enseñanzas que nos da el Evangelio de hoy es que hay tiempos. Hay un tiempo para preparar la lámpara. Hay un tiempo para entrar al banquete. Hay un tiempo para llegar a la puerta de Cristo. Hay tiempos. Con el auxilio del Espíritu Santo, tratemos de entender esa expresión, hay tiempos. Porque uno de los engaños del enemigo es hacernos perder el tiempo oportuno. Dios se quejaba en alguna ocasión por boca de un profeta, del gran profeta de Jesucristo mismo. No reconociste el tiempo de mi visita, dice Cristo. Te estaba visitando y no te diste cuenta. De modo que hay que reconocer el tiempo de preparar la lámpara, el tiempo de conseguir el aceite, el tiempo de llegar a la puerta. El enemigo quiere que nosotros dejemos pasar el tiempo oportuno. Piense usted, por ejemplo, cómo aprovechan el tiempo en el ámbito académico muchas personas. En muchos lugares del mundo se sabe que la mejor etapa para aprender idiomas es la juventud. Algunos hemos sufrido mucho porque nos tocó ejercitarnos y tratar de dominar un idioma ya más o menos tarde en la vida, y de verdad que cuesta mucho. Entonces hay un tiempo en el que tal vez el cerebro está más ágil, más flexible, el metabolismo más intenso. Es el tiempo para eso. Nuestro cuerpo nos enseña que esos tiempos existen. Por ejemplo, los altos grados de desnutrición en un niño pequeño ya no se pueden reparar después. Hay ciertos elementos de nutrición en minerales, en vitaminas, en calcio. Los expertos nos enseñarán que si no se reciben en el momento que es, ya no se reciben. Lo mismo sucede con el uso de la palabra. Hay casos dramáticos de seres humanos que han sido criados por fieras. De alguna manera fueron abandonados, pero lograron sobrevivir en condiciones extremas, por ejemplo en bosques o selvas, donde no fueron cuidados por otros seres humanos, sino por fieras. Y esos seres humanos, cuando han sido rescatados, ya no logran aprender un lenguaje, no pueden. Pasó el tiempo en el que el cerebro tenía esa capacidad. Así que el primer punto para meditar el día de hoy es ese. No se puede conseguir el aceite a cualquier hora. No se puede preparar la lámpara a cualquier hora. No se puede llegar a la puerta a cualquier hora. Nos estamos arriesgando a escuchar esa frase que dijo Jesús, que será la segunda parte de nuestra meditación. Esta meditación tiene dos partes. Una parte es el tema del tiempo y la otra es, ¿qué significa esa frase de Jesús? Yo no las conozco a ustedes. O en el español de España, no os conozco. Parece que esa es la contraseña para entrar al banquete, que Cristo me conozca. ¿Cómo debemos entender esa expresión? Es lo que veremos en la segunda parte. Así que esta homilía tiene esas dos partes. La primera es el tema del tiempo y la segunda es el tema de que Cristo me reconozca. ¿Qué queremos decir con esto del tema del tiempo? Queremos decir que a medida que nosotros vamos encontrando
pretextos para aplazar la hora de Dios en nuestras vidas, no tenemos conciencia de la gravedad de lo que estamos haciendo. Por eso me duele tanto cuando se empiezan a justificar ciertos pecados, por ejemplo, a partir de la edad que la persona tiene, el sexo que la persona tiene, la cultura de donde viene la persona. Cualquier justificación del pecado es siempre un pretexto para aplazar la hora de Dios. Ejemplo, como es hombre, es agresivo. Como es hombre, es borracho. Como es hombre, es mujeriego. Todos los hombres son mujeriegos. Esa clase de justificaciones tontas, que gracias a Dios cada vez se dicen menos y se creen menos, han hecho inmenso daño. Eso de rezar es para las mujeres. Y es que tu corazón, porque tus cromosomas sean XY, tu corazón necesita menos de ese Dios. Ciertamente hay condiciones que sería muy largo explicar ahora, que quizás hacen más cercana la devoción al corazón femenino, pero no es menor la necesidad de ellas que la nuestra, la de los hombres. Entonces, este tema del tiempo lo tenemos que traducir en una pregunta específica. ¿Cuáles son nuestros pretextos, los nuestros? Pretextos de edad. Una de las cosas que a mí me cambió la vida, creo que no la he dicho en este ambiente, fue un sueño que tuve. Yo creo que yo puedo contar en los años de vida, puedo contar apenas unos 4 o 5 sueños que yo diga, esto parece que lo inspiró Dios. Hace muchos años, tantos que yo todavía no era sacerdote, yo tuve un sueño. Y en ese sueño estaba alrededor de una mesa junto con otras personas. Lo más hermoso del sueño es que alrededor de esa mesa estaba Jesús. Y el Jesús que estaba ahí tenía unos 16, 17 años. Yo diría que máximo 18. Una edad de la que sabemos muy poco a partir de la Biblia, porque la Biblia resume todos esos años, como de los 12 a los 30 de Jesús, con una sola frase: estaba en Nazaret y estaba sujeto a sus padres. Yo en mi sueño, yo vi a Jesús adolescente. Y yo me acuerdo que estando en esa mesa, yo miraba mi puesto, no nos habían servido nada, pero yo miraba mi puesto y yo no me atrevía a levantar los ojos porque yo sabía que ahí estaba Jesucristo. Y sentía al mismo tiempo un deseo infinito de verlo, pero un temor infinito de encontrar tanto como es Él. Venciendo mi timidez, fui volviendo milímetro a milímetro mi rostro hacia el de Él. Alcancé a ver algo de la hermosura de su rostro. Era un muchacho de unos 17, 18 años. Es una belleza que no se puede describir. Es algo demasiado hermoso. Cuando se supone que se iban a encontrar los ojos de Jesucristo con los míos, eso fue demasiado. Yo sentí como una explosión de luz. Ya no pude seguir en el sueño y me desperté sobresaltado. Pero sí me dejaron un mensaje esos ojos de Jesús, que apenas me vieron por una milésima de segundo, porque yo no aguanté más, no pude más. Esos ojos me dejaron un mensaje al que he tratado de ser fiel. Habla a mis jóvenes, cuida a mis jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven siempre cree que tiene demasiado tiempo. Por ahora
me puedo emborrachar porque yo soy joven y todos los jóvenes se emborrachan. Por ahora puedo tener todas las novias que quiera porque soy joven y todos los jóvenes tienen hartas novias, hartos novios. Por ahora puedo disfrutar la vida porque ya llegará el tiempo en el que me toque, como a mi abuelita, rezar el rosario, como a mi abuelito, leer la Biblia. Ya llegará el tiempo cuando yo sea viejo. Ese es el engaño de la juventud, ese creer que siempre tienen tiempo. Y lo único que me dijeron los ojos de Jesús en esa noche, o eso fue lo que yo entendí, lo único que me dijeron fue: cuida a mis jóvenes, háblales. Y es muy gracioso, porque si ustedes algo me han conocido, ustedes se dan cuenta que yo realmente no tengo un temperamento, llamémoslo así, juvenil. No lo tengo. De hecho, buenas amistades que he tenido me preguntan qué hacía yo cuando tenía esos años. Lo que yo hacía cuando tenía esos años era investigar en qué consistía la diferencia entre la fisión y la fusión nuclear. Lo que yo hacía a esos años era tratar de resolver si había un resultado definitivo en cuanto al hidrógeno sólido en Júpiter o no. Entonces mis amistades cercanas me dicen: tú nunca tuviste juventud. Quizás tienen razón. La juventud en el sentido usual de la palabra tal vez no fue lo que yo tuve. Y por eso mi amor por los jóvenes así de estas edades, con gorro, sin gorro, como sea. Mi amor por los jóvenes no proviene de que yo me sienta súper joven. Yo no me siento súper joven. Quizás se podría decir que envejecí prematuramente, alguien lo podría decir. Pero mi amor no es un amor de que yo quiero sentirme así juvenil, no. Creo que no lo he sido nunca. Mi amor por los jóvenes deriva de una experiencia que yo tuve una noche en que Jesús se me mostró en ese sueño. Y los ojos de Jesús me suplicaron: háblale a mis jóvenes. Y yo he tratado de cumplir eso. Porque uno siempre cree que tiene tiempo. Y el tiempo se va, y se va demasiado pronto. Con esos recordatorios que tiene esta red social, Facebook, algunos de ustedes habrán notado una foto que publiqué hoy. Una foto que es de hace unos años, hace 8 años, y solamente al momento de publicarla es una foto donde aparezco yo con mi papá y mi mamá. A mi mamá le quedaban unos meses de vida, pero en ese momento, ¿quién se iba a imaginar eso? Fue en una visita que me hicieron mi mamá y mi papá a Chiquinquirá, donde yo vivía. Uno nunca se imagina qué poquito tiempo le queda con la gente que uno ama. Y por eso uno es irresponsable con el tiempo, porque uno siempre cree que luego va a haber tiempo, que después va a haber tiempo. Que la gente se te va, a ver si me lo entiendes. Que la gente se te va, que la vida se te va. Que no se puede estar comprando aceite a todas horas. Que un día voy a llegar y ese día no llega. A mí me impacta mucho la historia de un sacerdote que murió en un accidente. Este era un padre, no tengo ni idea qué culpas o problemas o pecados tenía, pero había cosas que estaban mal en su vida. Pero él estaba constantemente aplazando el tiempo de su confesión por ese engaño del enemigo, que siempre uno cree: voy a tener tiempo después. Siempre estaba aplazando. Un sacerdote dinámico, un hombre, es decir, un verdadero líder, pero yo no sé qué problemas había en la vida de él. El hecho es que sí tenía sus problemas, y el hecho es que estaba aplazando su confesión hacía mucho rato. Se fue entonces a su paseo, a un paseo con un grupo de la parroquia, y había un río. No se ahogó en el río, pero mientras estaba ahí nadando, parece que no estaba acostumbrado su organismo a ese tipo de esfuerzo. Además, recuerden que muchas de esas aguas son muy frías,
Ese frío supone supone un esfuerzo adicional para el cuerpo. El que no esté acostumbrado a nadar en aguas frías, tenga cuidado, porque eso succiona energía de una manera bárbara. Este padre tuvo un ataque cardíaco mientras estaba nadando. Alcanzó a llegar a la orilla con un dolor salvaje, el dolor propio del tipo de ataque cardíaco que le dio. Él se dio cuenta que se estaba muriendo, se dio cuenta que ya no podía confesarse. Y me parece dramático lo último que hizo. Sabiendo que no había ninguna esperanza porque no había ningún otro sacerdote, le pidió a una religiosa que estaba ahí, le dijo: usted no me puede confesar, pero yo necesito que usted oiga esto, que alguien me oiga esto, porque me voy a morir. Y se murió. Que alguien oiga esto. Yo luego hablé con esa religiosa. Por supuesto, ella no reveló absolutamente nada, ella entendió la gravedad del asunto. Pero ahí está una realidad. Uno siempre cree que tiene mucho más tiempo. Y uno siempre cree que las otras personas van a durar. Y uno siempre cree que uno puede aplazar muchas cosas. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo tu sí resuelto al Señor? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo una vida real de oración? ¿Cuándo se te va a acabar la mezquindad con Dios? ¿Cuándo dejará de ser Dios en tu vida el Dios de las sobras? El Dios al que le das las sobras de tu tiempo. Lo mejor de tu tiempo es para ti, para tus estudios, para tus diversiones, para tus amigos. Y para Dios las sobras, si no hay nada más que hacer. Entonces, bueno, este domingo no se pudo hacer nada más, no salió el paseo, hoy no hay partido. Parece que cancelaron lo del desfile. ¿Qué hacemos? Vayamos a misa entonces. Es la sobra. Ahí termina esa primera parte de nuestra reflexión. No pienses que el tiempo funciona así, hay sorpresas. En el último atentado dramático, repugnante como todos los atentados terroristas en Barcelona, alguien comentaba y de inmediato me uní a esa petición: oremos. Hay que suponer que algunas o muchas de esas personas no estaban preparadas. Ustedes saben que ese lugar donde ese atentado terrorista sucedió es un lugar popularísimo de turismo, de caminar, de no preocuparse por nada, las famosas Ramblas de Barcelona. ¿Quién camina por las Ramblas de Barcelona pensando en la eternidad? Pues de ahora en adelante, yo. Y espero que tú también. La verdad es que Dios ha sido muy compasivo conmigo, como ha sido compasivo con muchos. Algunas personas de las que me conocen aquí hace más tiempo, como mi muy querida hermana y amiga Diva Amparo. Diva Amparo, es posible que recuerde una oración que rezamos varias veces en el grupo de vírgenes seglares. Esa oración era oración para dejar esta vida. Una oración para el momento de la muerte. Esa oración que toca recuperarla, ahora mismo no me acuerdo dónde la tengo, fíjese lo descuidado, lo negligente que soy yo. Esa oración que me parece muy valiosa, porque la juzgo inspirada por el Señor, esa oración empieza con las palabras: Señor, al momento de dejar esta tierra para ir hacia tu cielo. Así empieza esa oración. Bueno, esa oración la compuse yo en un avión en emergencia. Hermanos, de verdad, ¿cuándo empieza tu verdadera vida cristiana? No me digas que porque eres joven. Los santos jóvenes son una bofetada a nuestra mediocridad. No me digas que porque eres hombre, no me digas que porque eres guapachoso, no me digas que porque ese es tu temperamento. Con tu temperamento, con el sexo que Dios te dio, con la cultura que Dios te dio, tú estás llamada a la plena unidad con el Señor. Pero es que mi temperamento es fuerte.
Pégate entonces al apóstol Santiago, el mayor. Temperamento fuerte. Parece que los dos Santiagos eran así, porque el Santiago el menor en su carta tampoco habla demasiado suave. No es que mi temperamento es, yo no sé, yo soy como muy alegre, no sé, mi estilo es otro. Pégate a un Francisco de Asís, pégate a un Felipe Neri. Lo que sucede es que yo soy muy racional, a mí me gusta analizar mucho las cosas. Pégate a un Alberto Magno, pégate a un Roberto Belarmino, pégate a un Santo Tomás de Aquino. Pero no vengas a decir que es por tu temperamento, ni porque eres joven, ni porque eres hombre, ni por otra causa. Ya no más plazos. Segunda parte de la predicación. Dice Jesús aquí, no os conozco. Esa es la frase que Jesucristo dice a estas personas. Por supuesto, esa frase de Jesucristo es para llamarnos a nosotros a la conversión. Cristo nos plantea en serio lo que significa presentarse ante Él. Y esa frase es un llamado profundo para que nosotros tomemos en serio nuestro proceder en esta vida, como dice el apóstol San Pablo. Pero ¿qué significa esa frase? ¿Qué significa que Cristo nos conozca o qué significa que Cristo no nos conozca? Tenemos que apoyarnos en otros textos bíblicos para tratar de entender qué quiere decir esa frase y para sacar una enseñanza que podamos aplicar a nuestra vida. Nosotros recordamos que en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Cristo se muestra como el buen pastor, el pastor que conoce a sus ovejas, el pastor a quien sus ovejas conocen. Las ovejas lo conocen y Él las conoce y Él las guía. También dice el Salmo 100, nosotros somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. De manera que en una primera aproximación, ser conocidos por Cristo quiere decir ser de su rebaño. Ser de su rebaño. Eso es lo que significa. ¿Y ser de su rebaño qué es? Pues hacer un poco lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo, en esta sencilla comunidad. Acercarnos, oír su palabra, estar ahí. Qué dolor que Cristo tenga que decir, a ti nunca te vi. Cuando se proclamaba la palabra divina, tú no estabas. Cuando se ofrecía mi cuerpo, el cuerpo de Cristo, tú no estabas. Cuando llegaba la hora de la oración, tú no estabas. Es decir, tú no eras parte de mi rebaño en vida. Ahora quieres ser parte de mi banquete en muerte. Entonces, una primera aproximación es esa. Ser conocido por Cristo es ¿qué? Ser de aquellos que escuchan la palabra de Cristo. Ser de aquellos que se postran ante Él. En el mismo sentido parece ir esa palabra que está también en el Evangelio de Juan, donde Felipe invita a un hombre llamado Natanael. La tradición católica reconoce ahí al apóstol San Bartolomé. Y Natanael le pregunta a Cristo, ¿de dónde me conoces? Esa es la pregunta de Natanael, ¿de dónde me conoces? Porque Cristo dice, antes de que Natanael lo salude, Cristo dice, ahí tenéis a un verdadero israelita en quien no cabe engaño. Y entonces Natanael se extraña y dice, ¿de dónde me conoces? Y responde Cristo, antes de que Felipe te hablara, cuando estabas bajo la higuera. ¿Qué significa estar bajo la higuera? Es el lugar donde enseñaban los rabinos, enseñaban la palabra divina. Es decir, cuando estabas ahí metido en mi palabra,
Cuando estabas ahí amando al prójimo, ahí te conocí. Eso es lo que le dice Cristo a Natanael. Pero si yo no estoy metido en la palabra divina, si yo no estoy sirviendo al prójimo, sino que únicamente me sirvo a mí mismo, entonces, ¿a dónde me encuentra Cristo para conocerme? Primera aproximación, ¿dónde me conoce Cristo? Cristo me conoce si soy de su rebaño, si estoy en su comunidad, si estoy oyendo su palabra, si estoy adorando su presencia viva. Segundo, ¿dónde me conoce Cristo? Cristo me conoce si estoy metido en su divina palabra, como Natanael que la explicaba. Si estoy amando al prójimo tratando de darle algo, ahí Cristo me conoce. Pero hay todavía un mensaje más profundo aquí. En cada uno de nosotros, según dice el libro del Génesis, está la imagen y semejanza divina. Esa es la imagen que se desfigura por el pecado. Esa es la imagen que se restaura por la gracia. De manera que en el corazón que acepta el evangelio de salvación, en el corazón que acoge el llamado de la gracia, se restaura el rostro de Dios. Y ese es el rostro que Cristo conoce. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. De manera que el rostro que el Hijo Jesucristo conoce es el rostro de su Padre. Y ese rostro está en lo profundo de ti, pero ese rostro se desfigura, se ensucia, se deforma por el pecado. Ese rostro se recupera, se restaura, se embellece cuando acoges la gracia, cuando recibes el llamado de su amor y arrepentido y agradecido le dices: aquí estoy, Señor, para que hagas tu obra en mí. Y ese es el tercer sentido y tal vez el más profundo de lo que significa que Cristo me conozca a mí. ¿Qué quiere decir que Cristo me conozca? Quiere decir, en primer lugar, que pertenezco a su rebaño, que estoy con Él, en esa hermosa comunidad que se llama la Santa Iglesia. ¿Qué más quiere decir que Cristo me conoce? Que he metido mi corazón en su palabra y he querido amar al prójimo. ¿Y qué más quiere decir que Cristo me conoce? Quiere decir que la imagen divina que está en mí ha sido recuperada, restaurada, ¿a través de qué? A través de la acción de su gracia. Miremos cómo se complementan las dos partes de esta enseñanza. La primera era el tiempo. Uno siempre cree que tiene más tiempo, hasta que la gente se va, hasta que los años pasan, hasta que llega un diagnóstico médico. Segunda parte, quiero que Cristo me conozca, quiero que Cristo me reconozca. ¿Cómo se relacionan esas dos partes? Respuesta: este es el tiempo para caminar acogiendo esa acción de la gracia divina, acogiendo ese llamado del amor de Dios. Este es el tiempo para recibir ese llamado, para no hacer esperar más a mi Señor. Imposible terminar esta reflexión sin recordar a San Agustín, que como muchos de ustedes saben, escribió en el libro de las Confesiones: tarde te amé. Le dolía haber hecho esperar a Dios. En otro estilo de poeta, Lope de Vega escribía admirado del misterio de Cristo y decía: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? Que pasas las noches del invierno oscuro a la puerta de mi casa. Dice él con mejor poesía, mejores palabras que las que yo recuerdo ahora. ¿Qué tengo yo? ¿Por qué me esperas tanto tiempo? Hermanos, tomemos entonces este llamado del amor de Dios. Tratando de ser fiel a Jesús, repito, si yo hablo con tanta frecuencia a los niños y a los jóvenes,
es porque hay dentro de mí un amor que no viene de mí ni de mi temperamento. Yo creo que si eso existe en mí, viene únicamente de Jesucristo, que una noche me habló como me habló y me dijo, diles a mis jóvenes, háblales, cuídalos. Hermanos amados, no más perder ese tiempo. Acojamos el llamado del amor de Dios y sigamos avanzando por sus sendas, para que cuando llegue esta hora final podamos entrar al banquete y gozarnos para siempre en su presencia. Amén.